Buenas tardes, amigos. Hoy es 22 de septiembre del 2023. Comenzamos esta nueva edición de La Otra Campana, correspondiente al número 7. Los temas que vamos a tocar principalmente van a estar referidos, primero, a la continuación, la parte 2, del tema que hemos tratado en el video anterior, el video número 6. Los militares presos no saben quiénes son sus verdaderos victimarios. Recuerdo, esta es continuación de la parte 1 que la vimos en el video anterior, el video número 6. Y el segundo tema es relacionado con Milei y la glorificación del usurero y de la usura. Una breve referencia a un video del cual es autor el señor Milei y que tuve conocimiento, diría, hace 2 o 3 días, a pesar de que no es un video reciente, sino que es un video que ya tiene prácticamente 4 años, casi 4 años. Empecemos entonces haciendo esta aclaración con el slide número 3. Esta slide, que tiene como título Consideraciones del director del Boletín de Información y de Opinión respecto a la situación mundial, bibliografía, hago una pequeña referencia a la situación mundial y luego el objetivo de esta parte de la presentación es que ustedes puedan contar con la bibliografía que yo he consultado y que tenga en cuenta en relación al tema que expuse en el video número 6. Y es así que quería, en este breve comentario que antecede a esa bibliografía, las cuales algunas ustedes la pueden consultar porque están las direcciones de internet de Patria Argentina, donde están archivadas o están colgadas esas fuentes, y otras que no, están impresas y que todavía, lamentablemente, no pude conseguir que me ayudaran a formular el procedimiento para subir material a la red. Pero bueno, seguiremos esperando. Les decía entonces, y me expresaba de esta forma, que Estados Unidos no es un poder autónomo, sino una dependencia del poder del imperialismo internacional del dinero, en términos que lo definiera el Papa Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno en el año 1931, y fundado también reiteradamente en numerosas publicaciones reproducidas en Patria Argentina desde el año 2001 sobre esta cuestión hasta diciembre del año 2021, prácticamente 21 años. En consecuencia, considero que difícilmente Estados Unidos se avendrá en las actuales circunstancias a entablar negociaciones con China y Rusia respecto a la posibilidad de la instauración de un orden mundial múltiple o multipolar. Simplemente aprecio que por las características raciales, religiosas, ideológicas, sociales y otros connaturales a su identidad,
Estados Unidos se va a abstener de hacer, o por lo menos es lo que parece hoy, dado que todas esas características que he citado recién han sido adquiridas a través de los siglos por parte de los titulares que se encuentren en las cúspides de la pirámide, ese poder del dinero mundial. Yo acá les pongo una referencia que dice 3 y 4, antes había otra que decía 1 y 2. Esas son las referencias que más abajo están las citas bibliográficas. ¿Por qué difícil que haya esa negociación? Porque creo que Estados Unidos todavía se encuentra en un estadio en que no se resigna a compartir su poder como su superpotencia única del mundo, como así gozó de ese tratamiento desde 1991, cuando cayó la Unión Soviética. No va a compartir, decía, ese poder, su poder unipolar, exclusivo y excluyente, con Rusia y China. En este instante histórico, en la que ha llegado ese poder mundial del dinero a milímetros de monopolizar totalmente el control del poder mundial y sobre todo del poder económico financiero del mundo. Simplemente porque no van a desprenderse de la inmensa riqueza y del poder acumulado a lo largo de muchos siglos. Cuando aprecian que se encuentran a milímetros, como decía recién, de alcanzar sus objetivos estratégicos y teológicos mundiales. Aún más, aprecio que el actual conflicto entre Ucrania, OTAN versus Rusia, dio inicio a la Tercera Guerra Mundial. En mi criterio, la Tercera Guerra Mundial se ha iniciado. Lo que pasa es que todavía no hay declaraciones formales de esa Tercera Guerra, de esa participación en esa Tercera Guerra Mundial, y cuyo actual desarrollo y muy probable evolución culminará en los próximos meses, a mi criterio, en mi opinión, y ojalá esté muy equivocado, en una escalada nuclear. Ojalá esté muy equivocado y tenga que pedir dentro de un tiempo disculpas porque eso no, gracias a Dios, no se realizó, no se llegó a ese punto de ruptura y de desastre en el horror y en la temible devastación mundial que originaría una guerra mundial nuclear. Bueno, a continuación ustedes tienen las notas y en esas notas están referidas a los números que se ha visto acá en esta brevísima exposición y ustedes podrán obtener, si usted pasa a la otra slide, estimado amigo director, ustedes verán todas las fuentes en las cuales me he basado y que he tenido en cuenta y que se han publicado a lo largo de los años, ya sea en el periódico Patria Argentina o acá en Canal TV1, a través de algunos de los muchos videos que hemos filmado durante 3 años a partir del 2014. Así que ustedes tienen acá, no tiene sentido que las lea, porque ustedes tienen escrito acá y pueden, si pasan el video
recuperan el video, hacer una copia o hacer un screenshot del slide que está expuesto o de los slides, que son 3 los que contienen la bibliografía. Así que esta era lo que quería expresarle respecto a la situación mundial que estamos viviendo, una situación muy difícil, muy grave, extremadamente grave, que yo no sé si acá en estas latitudes y particularmente en nuestro país, acá hay conciencia de esa gravedad. Me da la impresión de que no. Yo creo, yo opino eso. No percibo que haya preocupación o que haya algún interés específico, inclusive por las consecuencias, aunque no intervengamos nosotros o no nos toque de cerca sufrir esas consecuencias, van a ser gravosas para todo el mundo, especialmente si se tiene en cuenta el intercambio comercial mundial y la situación muy mala económica, financiera en que se encuentra la Argentina. Vuelvo a repetir, muy mala. Pero esto ya fue dicho hace varios años, fue repetido, fue insistido, pero me da la impresión por las conversaciones o la devolución que tengo a veces de personas, de las pocas personas que se interesan en estos temas, que no se comprendió en su momento de qué estaba hablando, o tal vez no llegó a profundizarse lo suficiente como para comprender cuál era el problema. Bueno, lo dejamos acá, esto era nada más que una digresión, un apartado inicial para introducirnos en el tema que nos corresponde, y les presento acá en este próximo slide, el número 7, la bibliografía sobre el tema específico que hemos tratado en el video anterior como primera parte y continuamos hoy como parte 2. Los militares presos no saben quiénes son sus verdaderos victimarios. Acá ustedes también disponen para pasar y repasar el video, porque la mayoría de estas citas están relacionadas con publicaciones o artículos que han sido presentados en el periódico Patria Argentina en el transcurso de estos 21 años en que salía gráficamente. Les recuerdo, pasando a la placa siguiente, que este tema lo iniciamos con esta imagen de Nicholas Burns y Thomas Shannon, que fue publicado junto con el artículo que expone esta imagen, Cinismo norteamericano en última visita a Kirchner, correspondiente a su autor es el señor Juan Bautista Joffre, y fue publicado en Ámbito Financiero el 12 de febrero de 2007. Esto es para recordarles ese hecho que dio en su oportunidad, en el 2007, me dio la oportunidad de hacer un análisis sobre este trabajo del señor Joffre y de los hechos que él cita y expone y publica en Ámbito Financiero. Ustedes tienen ahora en esta próxima imagen los datos completos del artículo, tienen también
la imagen principal del inicio de ese artículo de ámbito financiero y tienen la dirección de Internet para obtener el artículo. Es para demostrar que ese artículo, inclusive ahora, ustedes lo pueden consultar. Si se toman el trabajo de tomar la dirección de Internet en la que está transcripta con letras azules. Ahora pasamos a una institución que se mencionó en la primera parte, pero que yo no quise entrar en detalles para no confundir y no dar tantos datos en tan poco tiempo y sin poder explayarme con la suficiente detenimientos. Se trata de una institución norteamericana, el National Endowment for Democracy, la NET, esa es la abreviatura, la NET, que en castellano es la Fundación Nacional para la Democracia. Ustedes recordarán que yo ahí, en la primera parte, hice mención cuándo esto fue creado, cuándo fue anunciada su creación, en el año 1982, en junio de 1982. El presidente Reagan en ese momento era quien presidía los Estados Unidos, hizo el anuncio de la creación de esta institución en el Parlamento inglés, cuando todavía no se habían terminado las operaciones militares en las Malvinas. El proyecto en sí responde al nombre de Proyecto Democracia. Yo ahí habíamos citado a los autores, los libros, y expuesto algunos párrafos en los cuales se daban sorprendente información respecto a los objetivos finales y a lo que se buscaba imponer a las naciones sudamericanas particularmente, ya que el objetivo del proyecto Democracia, de la cual el instrumento ejecutor iba a ser la NET, esta que estamos exponiendo ahora, el objetivo de este proyecto era organizar redes transnacionales que, operando bajo el nombre de democracia y de derechos humanos también, habría que agregar, pudiesen controlar el nuevo orden previsto por los anglo-norteamericanos. Para eso se creó este instrumento materializado en la NET. Esto fue publicado y ampliado, las características de esta institución, en el boletín del Centro Cívico Patriótico número 175, y su autor fue el autor francés Thierry Meyssan, bajo el título Las redes de la injerencia democrática, y agreguemos, y de derechos humanos. Dentro de esa red, dentro de la NET, dentro de la institución cabeza que es la NET, ustedes pueden ver en este gráfico cuáles son las relaciones de dependencia con la USAID y para la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, y luego en tercer nivel está la NET con 4 dependencias.
el NDI, que yo lo reproduzco al lado, está su emblema, Instituto Nacional Democrático para los Asuntos Internacionales. No nombro a este específicamente porque voy a citar ahora algunos pasajes que ya fueron publicados en Patria Argentina y que yo no los cité también por los mismos motivos, porque había que hacer toda esta explicación y nos llevaría más tiempo de lo que nosotros disponemos teóricamente, y por lo tanto tendría que hacerlo muy rápidamente y probablemente no lo hiciera bien o fuera muy confuso para el que lo escucha. Esta institución, el NDI, es una institución aparentemente pública y también una institución que tiene parte secreta. En realidad la NET, es decir, la institución en sí, total, comprendiendo estas 4 ramas que tiene, pasó a hacerse cargo de operaciones de inteligencia que antes eran exclusivamente patrimonio de la CIA. Ahora lo hace bajo la figura de ser parte del Partido Demócrata norteamericano, y lo hace como si fuese una institución, una fundación o un think tank privado que no tendría muchas relaciones con la parte gubernamental, y lo pasa a hacer en forma abierta. Pero no es totalmente abierta, eso no es cierto. Tiene parte secreta porque sigue siendo un instrumento de inteligencia y de operaciones de inteligencia encubierta, de la cual se desprendió de la responsabilidad funcional y orgánica la CIA. Ahora está esta otra instituciones con sus instituciones satélites, que forman parte de su organización en el organigrama. Y nombramos esto del NDI por la siguiente razón. El National Democratic Institute, NDI. Esto fue publicado, lo que ustedes tienen en este slide, en Patria Argentina número 277 de mayo del 2011 en página 8. El Instituto Nacional para la Democracia, brazo de la NET, bajo la dirección de Martin Edwin Anderson, en su rol de periodista, cuando en realidad es considerado, estoy hablando en esa época, cuando hice este artículo en el 2007, ya hace bastante tiempo, en ese momento era considerado por muchos como un agente operativo del gobierno y o de la inteligencia norteamericana. Depende, no todos operan bajo la sombrilla de la CIA, sino cada ministerio prácticamente tiene un servicio de inteligencia, puede ser del FBI o puede ser de otro ministerio, por ejemplo, el ministerio del Pentágono, de la Secretaría de Defensa norteamericana. Es decir, pareciera ser que extraen personalidades destacadas en cada uno de esos servicios de inteligencia particulares para que presten servicios abiertos a personas que en los países donde se desempeñan no llamaría la atención
o sería muy natural. Este señor Anderson se desempeñó durante el proceso militar, gran parte del proceso militar, como director del Buenos Aires Herald. Fíjese el puesto que tenía, un puesto totalmente abierto, no encubierto, pero sus funciones, digamos, sus funciones más valiosas, más decisiva, más importante, por supuesto que eran de carácter secreto, eran encubiertos y eran la razón por la cual ocupaba un cargo aparentemente inofensivo como director del Buenos Aires Herald. Este señor Anderson, en su condición de director de programas de América Latina y el Caribe del NDI, juntó un grupo de colaboradores, algunas de las cosas que se lograron saber y que constan en documentos. Ese grupo de colaboradores argentinos para definir los mecanismos y normas que habrían de emplearse para destruir a los militares en la Argentina. En 1989 y 1990, el gobierno estadounidense supervisó directamente, mediante este proyecto del NDI, las reformas de las leyes argentinas de defensa y seguridad. Hay constancia de esto, hay publicaciones donde se lo menciona a este señor. Este señor mismo ha publicado, creo que 2 libros acá en Argentina. En uno de ellos relata inofensivamente que él tenía mucho trato, o había tenido mucho trato con el señor Jacobo Timerman y participaba en cenas y reuniones sociales invitados por Timerman, y de la cual hablaba de muchos personajes que precisamente eran considerados por el proceso militar o parte o indirectamente relacionados con los movimientos subversivos. De ahí que este señor no era un señor improvisado, se nota que era un hombre de mucha experiencia, y creo que así lo acreditan algunos testigos con los cuales hablé y que tenían trato con el señor Anderson. Que no tengo nada que decir de él, porque él estaba sirviendo a su país y por supuesto estaba cumpliendo una función no solo orgánica, administrativa, sino también patriótica, porque creía y seguramente estaría convencido de que estaba haciendo un bien a su país, aunque probablemente muchas de sus acciones nos perjudicaran a nosotros como nación. Por eso no puedo decir nada de él ni abrir juicio, porque estaba en su métier, estaba sirviendo a su patria, que eran y son los Estados Unidos. Vamos a ver ahora otro aspecto de esto que es tan importante del NDI, de las actividades del señor Anderson o del grupo del señor Anderson. El NDI preparó el borrador para la conferencia de Montevideo de 1989. El documento advierte que los obstáculos que se interponen al cambio del rol de los militares son antiguos, enormes y muchos. Enumera como primer obstáculo la ideología militar concebida en Latinoamérica como doctrina de la seguridad nacional, la cual es el centro del problema. Evidentemente, estas personas seguramente estaban muy desinformadas,
porque la doctrina de la seguridad nacional, personalmente yo, pero lo sé por otros camaradas del ejército y otras personas civiles que se ocuparon de estos problemas en esa época y con anterioridad, y yo particularmente recuerdo que esto de la seguridad nacional fue enunciada por primera vez o desarrollada en un discurso a regreso del general Onganía, que se desempeñaba como presidente de la Nación, a regreso de un viaje que hiciera de visita militar de carácter oficial y en la cual se citaba mucho su discurso de West Point. En esa época, estoy hablando en los años, fines de los años 60. Es decir, que la seguridad nacional no es un invento argentino o latinoamericano. Eso salió de las usinas intelectuales, políticas y militares de los Estados Unidos y fue adoptado o impuesto, para hablar un lenguaje común, por cada uno de los países sudamericanos. No es un invento latino, es un invento o una iniciativa totalmente norteamericana. Este trabajo, que leímos algunas frases, continúa diciendo: cuando no existe el enemigo externo, los militares enfocan sus miras en la subversión interna. Puede que vean la patria bajo el ataque de subversivos que deben ser erradicados antes de que contaminen el cuerpo por completo, es decir, el cuerpo de la nación. Mientras tanto, partidos políticos personalistas, debilitados y fragmentados, aparecen como incapaces de gobernar. La elección es entonces nosotros o el comunismo, o nosotros o el caos. El deber y el honor requieren la intervención militar. Sí, es cierto, esa es una lógica que la hemos escuchado al azar, informalmente, muchas veces, y yo también particularmente también lo he escuchado. Y era un razonamiento civil y militar, político y militar, no hay una separación, se pensaba así. Obviamente esto fue inducido. Estos señores no saben que este razonamiento fue inducido y se prepararon las condiciones para que esos partidos políticos, que acá los señala como personalistas, debilitados y fragmentados, aparecen como incapaces de gobernar. Sí, es cierto. Así se hizo una campaña psicopolítica, por ejemplo, a través de los medios de comunicación sociales civiles, privados, en la cual en esa época de los años 60 tuvo mucha influencia para el derrocamiento del presidente Ilia y la designación del general Onganía como presidente de facto de un gobierno que se inició en el año, creo que fue en 1965-66. Era así, ese era el razonamiento público, además, que había en la revista muy famosa de Jacobo Timerman, que recuerdo que se llamaba Primera Plana, y no había oficial que no comprara o leyera Primera Plana semanalmente. Una revista política muy bien hecha, muy bien elaborada, con mucha información y con esta concepción ideológica que denuncia el grupo de Anderson como que fuera de hechura exclusivamente militar. No, era de hechura política militar y evidentemente dentro de lo político estaban las ideas inyectadas por la estrategia norteamericana respecto
a la lucha contra la subversión en América Latina. Entonces, con esto he querido separar, porque eso se oye hoy de nuevo, esa cantinela, se oye hoy que la doctrina de seguridad militar, la izquierda, el progremarxismo, el marxismo progresista, el izquierdo progresismo, el derecho humanismo, los demócratas recalcitrantes, todos ahora que se golpean el pecho por la democracia, todos esos, digamos, estaban influidos directa o indirectamente por las estrategias diseñadas por los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Pentágono, que eran las dos fuentes de direccionamiento de esas estrategias. Entonces no era una iniciativa militar argentina. Obviamente, acá los argentinos y las autoridades militares de la época se plegaban a algo que parecía natural. Estábamos luchando contra el comunismo, que era una amenaza para todo el mundo occidental, y éramos aliados íntimos en esa estrategia contra el marxismo. Obviamente, 80 años, 70 años después, eso aparece descolgado, aparece como una iniciativa militar, una idea militar, propiamente militar, para imponer gobiernos militares, imponer la bota militar sobre las organizaciones políticas civiles y violar la Constitución, todo eso. Todo ese verso que repiten una y otra vez cada vez que hay un incidente que tenga que ver directa o indirectamente con hechos del pasado en la que intervinieron los militares argentinos. Sí, hoy está desprendido de la matriz originaria que se originó en los servicios de inteligencia del Pentágono y del Departamento de Estado. Seguimos ahora con eso, digamos, el juicio a militares como encubrimiento de la deuda externa. Este es un artículo que lo publiqué en Patria Argentina en el año 2006, también hace varios años. Lo reactualicé en el año 2021, pero no lo llegué a publicar por los problemas de la pandemia y esto que se hizo, digamos, otros temas ocuparon, digamos, el interés mío y también el interés de los lectores de Patria Argentina, y finalmente no lo publiqué porque me pareció que estaba a destiempo y falto de interés para el común de la gente. Por eso ahora lo reactualizo nuevamente, lo pongo porque es un detalle que también lo escribí, también lo publiqué, porque esto fue publicado físicamente, lo volví a publicar con esa serie de boletines de los centros cívicos patrióticos y, por lo tanto, no es nada que no haya sido dicho hace muchos años. Nada. Bueno, antes de meternos de lleno, que son algunos, no es tan breve esto, vamos a hacer un alto y vamos a tomarnos un descanso. Ya venimos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces y iniciamos este punto específico dentro de la segunda parte del tema general que hemos tratado en el video número 6 y que en el presente video que hemos iniciado ya hace algunos minutos. ¿Qué se entiende? Si nos puede poner el slide número 15, a ver, no lo veo, el anterior, el título, en el 14. Fíjense, ¿qué significa esto? Juicio a militares y encubrimiento de la deuda externa. Así, en grandes trazos, la tesis es mi tesis de la experiencia histórica y de algunos documentos que he relacionado, es que el juicio a militares es el resultado de una operación psicopolítica dirigida a hacer un juicio a los militares que llamara la atención, que concentrara la atención de la opinión pública por un tiempo prolongado y con ello se encubriera la investigación del origen y desarrollo de la deuda externa durante el proceso militar. Es decir, se enjuiciaba y en una operación psicopolítica al sector militar por lo actuado en la subversión tras la acusación de violación de los derechos humanos y de genocidio, y con ello se ocupaba todo el espacio publicitario y de información del país durante un tiempo prolongado, con el objetivo de encubrir o de tapar el problema de la deuda externa. Acuérdense que eso explotó, la deuda externa, las consecuencias del impago de la deuda externa y de la incapacidad de poder seguir sosteniendo la convertibilidad en el 2001, en diciembre del 2001. Es decir, que esta estrategia psicopolítica para enjuiciar a los militares y hacer una intensiva campaña de acción psicológica a través de los medios de comunicación privados, obviamente, era, en mi tesis o hipótesis, tuvo como destino, objetivo, tapar la investigación o las consecuencias de la investigación, si se hicieran, de la deuda externa que había ocasionado la gran crisis del 2001, pero, y para no hacer nada, para no investigar nada, como evidentemente no se investigó nada nunca. Ningún poder del Estado, excepto el juicio, la sentencia del juez Ballestero, propiciada por el señor Alejandro Olmos. Sí, hubo una sentencia, pero su sentencia no tenía efectos prácticos porque había prescripto, y lo máximo que hizo el juez fue mandar todo el duplicado o el archivo de esa causa inmensa, que eran varios metros cúbicos de papel y de documentos y expedientes, al Congreso para que el Congreso investigara. Otro poder del Estado, el legislativo. Ese poder del Estado legislativo no investigó nunca nada, ni movió una sola carpeta, ni hizo nada. Es decir, dos poderes del Estado, el judicial y el legislativo,
se dedicaron a tapar, digamos, a no hacer nada y a tapar con un nuevo enjuiciamiento a los militares o la reactivación del enjuiciamiento a los militares que se había suspendido como consecuencia de las leyes de obediencia debida, como que a su vez fue consecuencia de los hechos de Semana Santa de 1987. Entonces, ¿qué tenemos en este? Decía en el 2006 que había cientos de miembros de las Fuerzas Armadas detenidos o que van a estarlo próximamente porque ese desguace y juzgamiento masivo de miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, de Fuerzas de Seguridad, de agentes de inteligencia, comenzó con el gobierno del señor Kirchner, pero más precisamente después que el señor Kirchner tuvo una visita precipitada a los Estados Unidos en el año, creo que fue a fines del 2005 o principios del 2006, en la cual fue recibido por el presidente Bush hijo durante 15 minutos en el Salón Oval y donde hay una foto muy significativa que algunas veces yo la he publicado, en la cual el señor Kirchner, que no conocía al señor Bush, que públicamente no habían tenido trato previo, ni personal, ni amistad que lo uniera, le toca o le palmea los muslos o la rodilla al presidente de Estados Unidos, y momento que fue tomado por alguno de los fotógrafos que ahí estaban, presentes en el acto. Y tocarle la rodilla al presidente del imperio hegemónico en ese momento y pleno del mundo, la única potencia mundial hegemónica, y era una cosa seria, ¿no? Era un gesto de confianza muy amplio. Yo no trato acá ese episodio porque lo voy a dejar para otra oportunidad para detallarlo, pero realmente fueron 15 minutos y yo creo que ahí se dio visto bueno a esa operación psicopolítica que luego, una vez acá, el señor Kirchner, Néstor Kirchner, presidente de la Nación, da rienda suelta a toda esa campaña, no él personalmente, sino a través de hechos políticos, actos, discursos, manifestaciones, movilizaciones, aplicaciones, digamos, o destinar supuestos campos de detención a instituciones que resguardaran o recordaran la memoria activa de los hechos que ocurrieron, que habían estado ahí virtuales campos de prisioneros de guerra o de detención, como lo llamaban. Todo eso se aplica después de que el señor Kirchner casualmente va en un viaje brevísimo y una entrevista más que breve de 15 minutos con el presidente norteamericano, donde me imagino que ahí le dieron el sí cara a cara sobre la operación que se iniciaba en la Argentina. Estos juicios, esta persecución jurídica basada en la supuesta violación de los derechos humanos y de genocidio o de lesa humanidad, sin embargo, hecha a los militares y a personal civil relacionado con los militares en el área de inteligencia, sin embargo, que fue muy gráfica todos los días,
verlo por la televisión y los relatos y las declaraciones, no tuvo el mismo paralelo respecto, creo que ni con uno solo de los funcionarios civiles o militares que ocuparon puestos políticos dentro del proceso militar. Y mucho menos que alguno de esos funcionarios haya sido llamado, civiles o militares, hayan sido llamados por una sospecha o alguna acusación de su responsabilidad originada en la odiosa deuda pública externa, que fue a todas luces ilegal e ilegítima. Inclusive el presidente Alfonsín, que había prometido pública y formalmente investigar la deuda externa, no se le ocurrió llevar a juicio a los responsables de haberla contraído. Tampoco Alfonsín insinuó repudiar la deuda por la teoría jurídica de la deuda odiosa y por haber sido contraído por un gobierno militar, sin el consentimiento del pueblo. Fue el mandatario que mejor situación se encontró para llevar a cabo esa tarea. Sin embargo, el doctor Raúl Alfonsín, como presidente, no hizo nada respecto a la deuda externa y a la investigación y a la responsabilidad que tenían los funcionarios civiles o militares que hayan desempeñado puestos de responsabilidad para tomar esa deuda durante el proceso militar. En cambio, sí, Alfonsín se ocupó exclusiva y excluyentemente de la persecución a los militares por la supuesta violación de los derechos humanos, dirigiendo el odio popular hacia los militares por lo actuado en la guerra contra la subversión. El tratamiento de la deuda externa por parte de los políticos, entre comillas, nacionales y populares, liberales, marxistas, socialistas, progresistas y otros, fue lamentable durante los últimos 40 años. Estos sectores políticos muy izquierdistas, muy inclinados a la izquierda, muy justicieros contra lo que supuestamente hizo la derecha autoritaria y dictatorial, sin embargo, respecto a la deuda externa, no hicieron nada, solo de palabra, solo de boca. No hicieron nada. Alfonsín, por mandato o sugerencia seguramente de los usureros internacionales o de las logias a las que él pertenecía, encubrió la cuestión de la deuda externa con el juicio a los militares, con lo cual distrajo, entretuvo y desvió la opinión pública o a la gilada y la desvió hacia otro blanco. Ese blanco fue el sector militar. Esa actitud le sirvió a Alfonsín para que sea declarado el gran campeón de los derechos humanos y se convierta en el único motivo por el cual será recordado en la historia. Pasamos a la otra, el otro slide, estimado amigo. Esa actitud de Alfonsín que amenguó, se atenuó, mejor dicho, después
de los hechos de Semana Santa de 1987, se mantuvo inalterable con los presidentes Menem, de la Rúa y Duhalde, y fue agravado a partir del 2006 o fines del 2005 por el presidente Néstor Kirchner. Especialmente en los hechos relacionados con los militares, pero no hizo nada el famoso izquierdista pro-montonero, pro-subversivo del señor Néstor Kirchner, como lo tildaba muchos sectores militares y civiles de la llamada derecha liberal. Y así continuó, no se investigó la deuda externa, ni con Kirchner, ni con Macri, ni con el señor Alberto Fernández, que actualmente es el presidente de la Nación. Nada, cero. Por eso yo me preguntaba en el artículo que estoy comentando, ¿no cree usted que la deuda externa representa un verdadero y silencioso genocidio que ha provocado muchísimos miles de víctimas, muy superior al verso de los 30.000 desaparecidos, además de haber sido instrumento de esclavización del pueblo argentino, de la pérdida de soberanía y de la independencia de nuestra nación? ¿No creen ustedes que alguna de estas dos preguntas tiene sentido y es razonable preguntarse? Nos olvidemos de la hiperinflación de Alfonsín en el año 1989. Después con Menem, cuando ya se hizo cargo del gobierno. Después con De la Rúa, cuando colapsó económica y financieramente el país en diciembre del 2001. ¿Ustedes no creen que afectó a nadie, a ninguna persona de la Argentina? Claro, las represiones que hubieron no fueron con gigantescos cantidad de muertos, pero hubo muertos. Y están los muertos silenciosos, causada por la deficiente alimentación, debilitamiento de las defensas, falta regular de alimentación y que causaron también devastación. Ni hablar de los muertos que hubo el 20 de diciembre y 21 de diciembre del 2001 en distintos lugares del país y particularmente en la capital federal. La guerrilla subversiva de la década del 70 constituyó la justificación concreta y real para el golpe de Estado del 24 de marzo y para el posterior endeudamiento con la excusa de evitar la comunización del país. Un criterio muy liberal, muy de esa época. Había que hacer rápido el desarrollo, ese era el plan, desarrollar rápidamente a la Argentina para tapar la influencia, para anular la influencia política e ideológica de la subversión y de la guerrilla, que estaba en pleno crecimiento y desarrollo entre el Cordobazo en el año 1969 y el golpe en el año 76, el 24 de marzo. Por eso, cuando
el proceso, se hizo cargo del país, el proceso militar, pretendía generar un desarrollo acelerado. Pero el problema es que no había dinero para eso. Este desarrollo acelerado, ese dinero para eso, para ese desarrollo acelerado, iba a ser proporcionado por los préstamos internacionales de los usureros y banqueros internacionales. Esa es la realidad, señores. Esa era la realidad, fue la realidad. Yo lo viví eso. ¿Y de dónde se va a sacar, era la pregunta, el dinero para hacer ese desarrollo acelerado que debía hacer el gobierno militar? Está asegurado la financiación de los banqueros y de los prestamistas internacionales. Por supuesto, no decían los usureros internacionales, decían banqueros, señoras muy respetables del poder internacional del dinero. Bueno, eso ocurrió, eso pasó y ahí tenemos. Tenemos los resultados de esos préstamos a través de la deuda externa. Es decir, el dinero sería aportado por los préstamos de los banqueros internacionales, llenos de petrodólares. Venían así con esos petrodólares en ese periodo en que había habido el conflicto con la OPEC, el bloqueo del petróleo a Occidente, etcétera, etcétera. Y los árabes, que eran los principales productores mundiales de petróleo, con la venta selectiva del petróleo y el encarecimiento del barril de petróleo en los años sucesivos, en esa crisis, ¿qué hicieron? Acumularon una cantidad enorme de dólares. Por supuesto que esos dólares no quedaron inútiles en la bóveda de ningún banco central. Fueron prestados o depositados a los bancos occidentales. Y los bancos occidentales, obviamente, venían a ofrecer a los países subdesarrollados para que se desarrollaran y aprovecharan los préstamos, que por el exceso de cantidad de dólares, los préstamos tenían tasas de interés variable, pero en ese momento eran realmente muy bajas. Pero esas tasas que eran las más bajas de esa década, fines del 70, la condición que los banqueros y usureros internacionales impusieron a la Argentina, a pesar de la guerra subversiva en curso, que estaba en desarrollo, ¿cuál era la condición? De que no hubiera muertos. De que no hubiera muertos legales. Ese fue un condicionamiento de la banca internacional. Lamentablemente me da la impresión de que los responsables en su momento políticos militares del proceso no lo quisieron hacer pública ni antes ni después, ni a lo largo de los años. Al mismo tiempo que acá no había que presentarse listas de muertos, ni fotografías de muertos, ni sentencias de muertos, el gobierno norteamericano, a través del presidente Carter, impone la doctrina estratégica de poder de los derechos humanos, la cual se mantuvo inalterable cualquiera haya sido el partido que gobernó a los Estados Unidos. Fue una política de Estado, la política de los derechos humanos.
que teóricamente sigue vigente hoy. Prácticamente parece que no se siente mucho, pero sí, con algunos países particularmente enemistados con Estados Unidos, a eso sí le aplican. Es decir, que se daban los préstamos, la condición era que no hubiera muertos, se sobreentiende muertos públicos. Y al mismo tiempo que eso ocurría, el presidente Carter pone en ejecución la política, la estrategia política de los derechos humanos, una estrategia duradera y que fue nefasta para los países sudamericanos, especialmente para Argentina, Chile, Uruguay. Es decir, un movimiento de pinza. Por un lado, te doy préstamo y te exijo que no haya muertos oficiales, públicos. Por el otro lado, pongo la política de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos, donde van a descubrir que hay muertos que no son oficiales, que son clandestinos, que son los llamados desaparecidos. Eso, ¿ustedes creen que algún político de los años fines de los 70 y fines y principios de los 80, inclusive hasta la democracia, el advenimiento de la democracia, desconocía estas pinzas, esta contradicción patética? No, señores, los políticos sabían perfectamente cuál era el trato. Lo que pasa es que hicieron ola y lobby para concentrarse nada más que en la persecución jurídica de las Fuerzas Armadas y encontrar y acusarlo por lesa humanidad, por la cantidad enorme de desaparecidos, que, volvamos a las cifras oficiales, nunca pasaron 9.000 desaparecidos, a pesar de la cifra imaginaria y abstracta de 30.000 desaparecidos que han impuesto los señores Kirchner. Pero ambos Kirchner, especialmente la señora Cristina Kirchner, durante sus dos gobiernos, la Secretaría de Derechos Humanos publicó que el total de desaparecidos legales, es decir, encontrados legalmente, no superaban los 9.000. Eso fue publicado oficialmente. Oficialmente. Estaba en la página de la Secretaría de Derechos Humanos, presidida por el doctor Duhalde, no el que fue gobernador. Otro doctor Duhalde que era un ex simpatizante caluroso de las organizaciones subversivas. Bajo su patrocinio y digamos, encabezando ese hecho de esclarecimiento, esclareció muy bien. Los desaparecidos reales nunca fueron superiores a 9.000. Sin embargo, se creó la cifra virtual e imaginaria como el dinero, que hoy el 95% del dinero es virtual e imaginario, de 30.000 desaparecidos. Con el advenimiento de la democracia, como ya dijimos con el doctor Ricardo Alfonsín, la condición de desaparecido fue considerada como una violación de los derechos humanos, excusa impuesta por Estados Unidos conforme a su estrategia y política de poder. Es decir, los mismos que nos recetaron pedir préstamos a tasas de interés bajísimas, también por líneas irrastreables o verbalmente, impusieron la idea
Se habla mucho de que uno de ellos fue el doctor Kissinger, con el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, que le sugirió esa idea de que los muertos no aparecieran, con lo cual se solucionaba el requisito exigido supuestamente por los banqueros, como si Estados Unidos no dependiera del poder internacional del dinero y no hubiera vasos comunicantes estrechos, cercanos e íntimos entre el poder del dinero y los gobiernos norteamericanos. Bueno, seguimos. La 19, estimado amigo. Esas, señores, que han tenido la paciencia de escucharme, fue la metodología dialéctica operativa utilizada para encubrir la responsabilidad y el proceso de endeudamiento que los subversivos generaron con sus actos de terrorismo. Porque si hay alguien que constituyó la causa eficiente del golpe de Estado del 24 de marzo, como dicen muchas proclamas y documentos de la subversión, tanto de Lerp como de Montoneros, era que ellos querían provocar que los militares tomaran el poder, para lo cual arreciaron durante el año fines del 75 y principios del 76 con los ataques, asesinatos y actos de terrorismo. Ellos se propusieron que los militares tomaran el poder y dieron la causa para tomar el poder, con la cantidad enorme de víctimas que causaron entre las filas militares, civiles, y en los atentados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá, ese golpe de Estado que fue generado con la excusa de los atentados terroristas y que las Fuerzas Armadas se dispusieron a partir del 24 de marzo a combatirlas, a la subversión, junto con las fuerzas de seguridad policiales y de inteligencia, a sangre y fuego, como ocurrió. Eso ya es un hecho comprobado y sentenciado. Los primeros, es decir, los subversivos, los terroristas, pagaron su osadía ingenua, su osadía terrorista ingenua, con desapariciones, condición impuesta por los prestamistas y usureros internacionales. Y los militares, gendarmes, policías, prefectos, agentes de inteligencia, civiles o militares, pagaron por la ignorancia de sus mandos y son, desde hace casi 20 años, víctimas del juicio y castigo por supuestos crímenes de lesa humanidad. Estos dos fueron los actores principales y visibles de la invisible guerra civil que nadie quiere ver, no quisieron ver, ni querrán ver. Porque esa guerra invisible civil fue manipulada dialéctica y operativamente por poderes en las sombras, poderes secretos, en una trama urdida y permitida por los poderes judicial y legislativo que instrumentaron dócil y fríamente su ejecución. ¿Por qué digo legislativo y judicial? Porque el Poder Judicial anuló
las leyes de punto final y obediencia debida, que habían sido sancionadas. No solo las aprobó el Congreso, sino que el mismo Congreso que las aprobó, las anuló. Y el Poder Judicial, en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, anuló la jurisprudencia que existía en función de esas dos leyes y retrotrajo la situación de antecedentes de jurisprudencia judicial a una nueva interpretación basada en la justicia garantista. Eso fue así, fue una manipulación dialéctica, operativa, realizada por los poderes invisibles que condujeron y alimentaron e idearon esa guerra civil invisible de la cual estamos hablando. Esos poderes en las sombras, esos poderes que todos lo llaman conspiranoico a esta teoría, todo es conspiranoico. Es nada más que una casualidad de mi imaginación el haber juntado las dos cosas. Sí, una mucha casualidad, mucha casualidad. Es el azar, no hay ninguna prueba, claro, obviamente. Hay algunas pruebas escapadas, seguramente alguien algún día las hará saber, tarde, por supuesto, tarde, e inservible, porque no va a servir a efecto de nada, como consecuencia del falacio y atroz lavado de cerebro psicopolítico que se hizo a la población argentina durante todos esos años a partir del 2006. Yo no sé si ustedes entienden esto, es difícil entender, pero de los 21 años que he estado dirigiendo Patria Argentina, no solo me ocupé de la usura como centro de gravedad, de los juicios contra militares, también como parte de otro centro, otro eje de gravedad, sino también me ocupé de la dialéctica como sistema operativo para modificar el cambio, modificar la realidad a través de los procesos dialécticos. No la dialéctica entendida para encontrar como sistema de pensamiento y encontrar la verdad, sino como sistema para la acción, un sistema dialéctico para la acción, para hacer, para entrampar, para manejar como títeres a los dos oponentes o que estaban en contradicción, las dos partes en contradicción, como toda dialéctica se configura con la tesis y la antítesis. Manejar eso a su criterio, a su gusto y paladar, dando a unos una idea, al otro la contraria, abasteciéndolo, reforzándolos, hasta el punto de hacer ganar con aquellos que ese poder en las sombras, ese poder oculto, ese poder secreto, pudiera obtener los mejores y mayores resultados en su beneficio. No en beneficio de la tesis ni de la antítesis. Y aquí la tesis fue represión o fue la guerrilla y los hechos de terrorismo. Y la antítesis fue la represión o fue la guerrilla. Han cambiado los términos, pero los dos siempre estuvieron. Cambiaron los roles a medida que fue avanzando el proceso de desintegración de la Argentina y este proceso dialéctico, operativo,
esta dialéctica para la acción, un método para la acción, no para pensar, sino para la acción. Sin embargo, debo decir, estamos en el slide 20, el tercer grupo, del grupo que nadie habla, este grupo en la sombra, este poder secreto, poder en las sombras, y del que ni siquiera se sabe su existencia, que son los cuervos carroñeros, el que se aprovechó de la guerra civil invisible para su beneficio, el armador del juego dialéctico. Es el cuervo carroñero, el que armó la dialéctica, la contradicción. La armó para su propio beneficio, no para la Argentina, ni no para los subversivos. Ese grupo, ese tercero, el armador del juego dialéctico para la acción, fueron los usureros internacionales y los grupos económicos locales, quienes usufructuaron la sangre derramada por ambos bandos, subversivos y terroristas por un lado, y fuerzas legales, ejército, fuerzas armadas, gendarmería, policía, prefectos y agentes de inteligencia. Sangre de ambos bandos, no de un solo bando, de ambos bandos, y la de numerosos inocentes, la mayoría de ellos civiles, incrementando de esta forma sus riquezas con la plata dulce, consecuencia del endeudamiento externo y de los negocios turbios, a expensa del debilitado Estado Nacional argentino, o sea, a expensas del conjunto de la sociedad nacional argentina. Creo, señores, que cabe hacerse dos preguntas simples respecto a esto. ¿Quiénes fueron los supuestos desaparecidos? La respuesta es obvia: guerrilleros y terroristas e inocentes argentinos, porque puede haber habido algún inocente. ¿Quiénes fueron los violadores, los supuestos violadores de los derechos humanos? Militares, gendarmes, agentes de inteligencia, policías. Todos ellos fueron Ahora bien, ¿quiénes fueron? ¿Quién paga y sufre las consecuencias de la deuda externa, de la plata dulce y de los negocios turbios? La totalidad del pueblo argentino. No lo sufren los banqueros, menos los banqueros y usureros internacionales, menos las multinacionales. No, la sufre el pueblo llano, el pueblo en general, los habitantes de la nación argentina. Esos son los que pagamos las consecuencias del endeudamiento que se supo obtener a través de esta guerra civil disimulada, invisible, generada y operada por estas fuerzas ocultas, poderes en la sombra, poderes secretos. Secretos porque también venían a través de las logias, las órdenes y las concepciones políticas y militares como solución. Se trata, señores, de un círculo vicioso que se autoalimenta, todavía se autoalimenta, se autoalimentó y se autoalimenta a través de un largo y exitoso, porque fue exitoso,
proceso dialéctico inducido y artificial, en el cual las víctimas son exclusivamente argentinas, y lo es también la Argentina misma como un todo. Modelo ejemplar, si los hay, en la historia universal de autodemolición y autodesintegración de un país, sin que el conquistador pierda una sola gota de sangre ni gaste un solo dólar. Porque ahí está el quid de la cuestión. Ahí está la razón última de este juego dialéctico. Que el gran armador, el gran hacedor del juego, no pierda una sola gota de sangre ni gaste un solo dólar. Es decir, que le salga gratis, absolutamente gratis, en sangre y en dinero. Pero finalmente, señores, les debo decir que todavía, casi hace 40 años de cumplir la democracia, la misma bala se sigue utilizando, la misma bala para múltiples blancos y en distintos momentos históricos. Esa es la suprema habilidad del gran armador del juego dialéctico. Usar la misma bala para múltiples blancos y en distintos momentos o épocas históricas. Extraña, mortal y repetida combinación de ignorancia, complicidad, insensatez, estupidez, excepto para los chacales de los bandos enfrentados, de ambos bandos enfrentados o confrontados o en contradicción, los cuales comieron, siguen comiendo y pretenden continuar comiendo las migajas que le tiran los cuervos carroñeros, a costa de los muertos, de los desaparecidos, de los militares argentinos, de los gendarmes, policías y prefectos y agentes de inteligencia muertos o presos, y así con ello provocar la definitiva desintegración del país, la definitiva desintegración de la Argentina. Pareciera que la Argentina, y oigan bien esto, fue un campo de experimentación temprano de lo que hoy sucede en el mundo. Debe desaparecer la Argentina hasta el punto en que se extinga a causa de una guerra civil y exterior infinita, interminable, remedando a lo que dicen los ucranianos de buena fe, hasta el último argentino. Esta guerra va a tomar la vida de los argentinos, si es posible, hasta el último argentino que exista. Bueno, con esto yo termino la segunda parte que habíamos comenzado en el video número 6. Yo sé que esto no es fácil de entender porque parece contradictorio, pero una vez que uno comprende la dialéctica como para la acción, la dialéctica como instrumento operacional, mire, se clarifica la situación, se entiende lo que pasó, de lo que ha pasado en Argentina. Si no, no se puede entender lo que pasó en la Argentina.
es inentendible si usted no lo aclara con la comprensión de dialéctica como un sistema operativo para la acción. No lo puede entender. ¿Eso existe en la realidad? Sí, existe. Yo he mostrado, no sé cuántos seminarios y conferencias hice sobre el problema dialéctico. Y he mostrado cómo la hacía en un cuadrito, no lo traigo ahora porque habría que explicarlo, pero muchos recordarán de los que me escuchan, de los que me ven, de que hacía un cuadrito donde estaba tesis, antítesis, síntesis. Eso en términos clásicos. Pero en términos aplicativos eso tenía para cada sistema práctico de la realidad operativo, tenía sus nombres distintos, pero era la misma cosa, el mismo mecanismo de tesis, antítesis y síntesis. Bueno, recuerden ese cuadrito, o si no, en otra oportunidad trataré de al pasar de traérselo como la fotografía del señor Néstor Kirchner, palmeándolo en la pierna al presidente Bush, que era el presidente de la única potencia hegemónica mundial. Pero ahora quisiera ocuparme de algo meramente coyuntural, que es un video de autoría del señor Milei, que lo descubrí hace pocos días, no es nuevo, como ya dije, y tiene 4 años de antigüedad, casi 4 años, y su intención de glorificar, no es que la intención, lo ejecuta. Milei en ese video glorifica al usurero y a la usura. Podemos ver el slide número 23, señor director. Y los tilda a los usureros, como lleva el título de ese video, los usureros son héroes. Mira, a mí me halla abajo está la dirección que ustedes pueden tomar. Lamentablemente no tengo otra forma de hacerle llegar para que ustedes lo vean y lo vuelvan a repetir, pero lo vamos a pasar en un segundo más, lo pasamos. La ambientación es el señor Milei en un supuesto consultorio de un psicoanalista. Él hace de psicoanalista. El rol de él en este video es la de psicoanalista. Y se trata de poner en acción una supuesta sesión de psicoanálisis. Y ahí la conclusión del señor Milei. Esta conclusión de que los usureros son héroes. Mire, yo me he pasado casi 30 años tratando de investigar el problema de la usura y del dinero. Y he leído todo, casi todo, no todo, no me alcanzaría, no sé si 2 vidas para leer todo, porque eso está desparramado en miles de artículos y libros. No hay nadie que lo haya sintetizado. Bueno, pero nunca, mire que debo haber mirado, leído, releído, estudiado textos en inglés, hacer traducir textos del francés, obras, libros en inglés, pero nunca vi aún de los más ultracapitalistas, de lo más ultraliberal, nunca oí que al usurero y a la usura se glorificara como héroe. Realmente esto es no solo disparatado, sino que va contra la razón histórica de miles de años de historia. Va contra la razón histórica, el razonamiento histórico, los antecedentes históricos, que el usurero
sea glorificado. Y justo tiene que pasar acá en la Argentina y lamentablemente con alguien que hoy pretende ser candidato, o es, mejor dicho, candidato a la presidencia, parece ser que con grandes chances de salir ganador de dicha famosa elección que va a ocurrir el 22 de octubre o en la segunda vuelta en noviembre. Si alguien encuentra algo parecido, dicho por alguien, con la categoría académica que tiene el señor Milei, háganme llegar, porque quisiera verlo, a ver quién otro en el mundo ha dicho tamaña disparate. Pero bueno, está dicho, no es culpa mía, yo no soy el que lo califico, sino que son los hechos los que lo califican. Esta es una insólita glorificación y apología de la usura. Si usted pasa al otro slide, le agradezco. Por eso, si ustedes se encuentran, acá tienen textual, ahí tienen el texto que sale en la descripción del video. Véanlo, léanlo, y ustedes se van a dar cuenta que este señor, como señala en su descripción, no ahorra diatribas contra el Estado y contra los que trabajan en el Estado, señalándolo como un factor contrario al desarrollo. Es un obstáculo, según él, para el desarrollo. Menos mal que tiene 2 minutos 57 segundos, 3 minutos. Por eso, él lo mismo lo dice en la descripción del video. Yo concluyo que a confesión de parte no hacen falta más pruebas. Hay relevo de más pruebas. Solo falta escuchar al señor Milei y verlo. ¿Podría poner, señor director, el video? Ay, otra vez Zucca llegando tarde, otra vez llegando tarde. Zucca siempre llega tarde. ¡Zucca! ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está? Hola, Zucca, ¿cómo anda? No, ¿Cómo anda? mal. Por favor, Pésimo, en el diván, angustiadísimo. por favor, Usted le presté tranquilo, plata a un compañero, a un amigo de fútbol. Y me dijo, no te la puedo devolver ahora, no sé qué. Le dije, no hay drama, me la devolvés unos meses. Con unos intereses, le dije, claro. Sí, pero está perfecto, digamos, cuando uno presta plata, presta No, ¿cómo tasa de perfecto? interés. Ahora voy a la cancha de fútbol, cada vez que voy a la cancha de fútbol me gritan, usurero. Y estoy mal, estoy angustiado, Milei, Pero, por favor. Zucca, yo ya le dije, la gente hace juicios de valor que no tienen sentido. Yo le voy a mostrar que usted es un héroe. Pregunta, Sí. su amigo, si pudiera haber ido al banco y conseguir una tasa de interés más baja, Sí. ¿lo hubiera ido a ver a usted? Y no, es tipo que hubiera ido al banco. Ah, ok. Pregunta, ¿usted Sí. para prestarle la plata le pidió un montón de papeles, hasta el análisis de sangre? No, Milei, ¿cómo le va a pedir papel a un amigo? Es un amigo. Ah, ok. Bueno, ¿usted tardó mucho tiempo en darle esa plata? No, al toque viene, me pide la plata, tomá, te la presto, maestro. Si sos un amigo, ¿cómo no te va a prestar? Se da cuenta que no solo que es un gran tipo, sino que además usted es un benefactor social. No me digas. Sí, claro. ¿Tanto? Pero mire, le voy a contar una historia ¿Otra vez? que muestra lo beneficioso que es para la sociedad el usurero. Esta es la historia de un hombre que el hijo estaba por perder la vista. Necesitaba operarlo urgente y los bancos no le prestaban la plata. Entonces no le quedó otra que recurrir al usurero. Y gracias a que el usurero le prestó la plata, operaron al hijo y pudo salvar su vista. Y hoy los dos están felices. Con lo cual, en definitiva, usted es un benefactor social. Zucca, ¿Qué? póngase de pie. ¿Qué? Usted es un héroe. ¡No me diga! Usted es un benefactor ¡Sí, señor! social. ¡Usted es un grande! Me voy siempre mejor de lo que llego acá, es impresionante. Gracias, Milei, gracias. Zucca, gracias por existir. A usted, un maestro. Zucca, ¿Qué? Sí. Ah, salí rápido de casa, me olvidé la billetera, te la pago la próxima, ¿sí? no hay problema. Yo le cobro 50% de interés. Usted es un genio.
Chao, Milei. Señores, para que el señor Milei no tenga la última palabra en este video, que me he extendido más de lo conveniente y prudente, pero había que decirlo y cuanto antes mejor, para que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando en la Argentina, si no, no nos podemos dar cuenta. Les muestro acá las dos tapas. La primera se trata, en el lado derecho, ustedes ven, es la tapa del boletín de los Centros Cívicos Patrióticos número 257, cuyo título es una pregunta. ¿La usura todavía es un pecado? El autor de este trabajo es Thomas Stork. Es decir, él se pregunta y desarrolla en un trabajo que en realidad es breve, no ha llevado 16 páginas, es una traducción del inglés, pero Thomas Stork se pregunta si la usura todavía es un pecado. Bueno, esto realmente, ¿por qué se pregunta eso? Y porque en términos históricos y prácticos, la usura fue durante más de 1500 años, fue un pecado para la Iglesia Católica. Ahora, en términos prácticos, parece ser que no es un pecado. Entonces eso explica por qué si alguna vez durante 1500 años fue un pecado, la usura, ¿por qué no puede ser también libre de pecado el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia, en fin, toda esa doctrina filosófica de género en la cual estamos bebiendo y beben nuestros niños y nuestra juventud de hace 30 años, 40. Yo recomiendo, lamentablemente no lo puedo subir todavía, pero lo voy a subir a internet y cuando pueda lo difundiré por WhatsApp la ubicación de esto, porque el problema de la usura no es económico. Es económico, sí, es de naturaleza económica, pero de consecuencias morales, filosóficas y teológicas. Los cuatro, hay una conjunción. En la usura coinciden estas cuatro ramas del conocimiento: la economía, la filosofía, la teología, y ahora no me acuerdo la cuarta que había nombrado, creo que la economía no había nombrado. Bueno, se conjugan, es un problema que comprende cuatro disciplinas científicas, la moral. Entonces, es grave lo que está pasando con la usura y los usureros, porque son estos los que concentran el poder mundial del dinero. Y a la derecha, a la izquierda mejor dicho, mirando de frente, ustedes tienen la tapa del libro La Iglesia y los usureros. Miren, es este libro que lo traje, lo tuve a mano, es este libro en inglés, no está lamentablemente traducido al castellano, es La usura y los usureros. La Iglesia y los usureros, perdón, de Brian McCall. Está en inglés, The Church and the Usurer. Bueno, estos dos trabajos son fundamentales para conocer el problema de la usura. Obviamente el señor Milei lo debe haber salteado
en su extensa lectura de bibliografía para dictaminar que los usureros son héroes. No los debe conocer o los debe despreciar, porque debe considerar que la usura es simplemente un problema económico. Pero nunca fue así. Más de 1500 años fue un problema moral, espiritual, teológico y secundariamente económico. Para tener una idea, porque difícilmente ninguno de ustedes haya oído hablar la condena de la usura por la Iglesia, solo tengo 2 párrafos de la encíclica del Papa Benedicto XIV del año 1745. ¿Qué decía en esa encíclica? Vix pervenit. Ustedes pueden seguirme. La naturaleza del pecado llamado usura tiene su lugar y origen apropiados en un contrato de préstamo que exige por su propia naturaleza que uno regrese a otro solo lo que ha recibido. El pecado se basa en el hecho de que a veces el acreedor desea más de lo que ha dado, pero cualquier ganancia que excede la cantidad que dio es ilícita y usuraria, es decir, la cantidad que prestó. Todo lo que exceda, toda devolución que exceda la cantidad que el prestamista prestó es ilícita y usuraria. Sigue textualmente la encíclica. Uno no puede perdonar el pecado de la usura argumentando que la ganancia no es grande ni excesiva, sino moderada o pequeña. Tampoco se puede perdonar argumentando que el prestatario es rico, ni siquiera argumentando que el dinero prestado no se deja inactivo, sino que se gasta útilmente. Bueno, acá tienen los 2 fundamentos contra la usura de orden moral, espiritual y teológico. De teológico no es exactamente el fundamento, porque el fundamento está en el Deuteronomio, donde se prohíbe al judío prestar a su hermano. Solo podía prestar a interés, a usura, al extranjero. Bueno, estimados amigos, esto pareciera ser un cuento chino, una vieja novela de varios siglos de antigüedad, cientos de siglos de antigüedad. Esto está en la Biblia, está prescripto en la Biblia, mejor dicho, está ordenado, no es ni siquiera enunciado, está ordenado. No prestarás a usura a tu hermano. Y si tiene prestado un abrigo, una frazada o con algo con que taparse, le debía devolver esa prenda por el préstamo en las noches frías del desierto. Y en todo caso volver a retirárselo al día siguiente. Pero esto es tan viejo como el exilio o como la liberación de los judíos de Egipto por Moisés. Es tan viejo como eso. Bueno, estimados amigos, ustedes ven que finalmente hemos redondeado y todo ha estado alrededor en este día
de la usura y de los usureros, inclusive en lo relacionado con la persecución jurídica a los militares, gendarmes, prefectos, policías, agentes de inteligencia, civiles, etcétera, etcétera, por la supuesta comisión del delito de desaparición de personas o también de genocidio. Y esta es la historia real de la Argentina de hoy, la que nos está llevando a un conflicto, a la continuación de una guerra civil invisible que la reactivan indefinidamente por nuestra propia culpa de los argentinos, por nuestra propia torpeza, por nuestra propia ignorancia, por nuestra propia negligencia, por nuestro desconocimiento. Somos víctimas de nosotros mismos. Por eso hablé de que nos estamos autodestruyendo, aunque no lo dije en ese momento. Y la autodestrucción depende y está subordinada a la ignorancia que tenemos. He hecho un esfuerzo para aclararle estas cosas. Por supuesto que seremos criticados, pero yo no me subo al circo, ni quiero subirme al circo de los que agarran la leyenda y la toman como si fueran una verdad. Yo cuestiono la leyenda, la cuestiono, y si tuviera más elementos de juicio, viviría cuestionándola. Pero como esto es un problema del sentido común, y es escaso en la Argentina y en el mundo, tengamos paciencia que en algún momento, aunque tarde, es probable que el pueblo argentino despierte del engaño al que fue sometido. Ya creo que llevamos 50 años de engaño, porque eso es antes del advenimiento de la democracia, desde antes del advenimiento de la democracia. Bueno, le agradezco mucho su atención. Será hasta la próxima y que Dios y la Santísima Virgen los bendigan, los protejan y los guíen. Hasta la próxima.